para todos. Mi nombre es Alejandro Rubio, director de la revista Publimotos y también dirijo una asociación que se llama Somocol, que trabaja por la prevención vial. Estamos con el señor Juan Carlos Barajas Gómez, un amplio conocedor en todo este tema de los CDAs. Ha pertenecido a las mesas sectoriales en Santander, en el área metropolitana de Bucaramanga, en los temas que tienen que ver precisamente con los CDAs. Provee y suministra equipos para CDAs, tiene un CDA y pues como tal ha estado participando en toda esta ejecución de los cambios en la parte normativa, inclusive en algunos casos con ICONTEC y con el gobierno nacional. Juan, ante todo, gracias por aceptar esta invitación a esta reunión, a ver si aclaramos un poquito el tema de lo que está pasando con la revisión tecnomecánica. Gracias, Alejandro, muy gentil por tu invitación y qué bueno que este espacio se dé para poder mantener informados a todos nuestros motociclistas que requieren en este momento difíciles estar atentos a todo lo que está saliendo en cuanto a reglamentación y poder de pronto atender de mejor forma todo lo que está al respecto de la revisión técnico-mecánica. Ok, Juan. Entonces, como dirían, manos al asunto, al grano. Juan, tenemos que el gobierno nacional, para muchos que no saben, otros sí conocen esto mejor, que inclusive nosotros mismos, desde que es el marco legal, el gobierno dictó unas medidas de emergencia sanitarias y todo cuando apareció este problema del COVID, la pandemia, y esas medidas que se empezaron a dictar después de que el gobierno dictó esta medida de emergencia tienen fuerza de ley. Para los que no saben, estos decretos o estas resoluciones que el gobierno está emanando desde hace un par de meses para acá aproximadamente tienen fuerza de ley. No necesitan pasar por el Congreso de la República para eso. Dentro de eso ha habido una serie de discusiones, de disposiciones, Juan, una tras de otra, y eso ha generado un poco de confusión. Pero finalmente nos vamos a regir por lo que dice el gobierno nacional a través de esos decretos o resoluciones, porque si no nos vamos a enredar muchísimo la vida. Hace un rato atrás, Juan, hace un par de meses, esto empezó por allá como el 22 o el 23 de marzo, el gobierno empezó a disponer unas medidas. ¿Cuáles fueron las primeras medidas que dispuso el gobierno que tienen que ver con la revisión tecnomecánica en ese momento? Sí, mira, Alejandro, eso es importante tenerlo claro para todos los motociclistas y usuarios de vehículos. Todo inicia a partir de todos los decretos de aislamiento obligatorio y de emergencia económica, que comúnmente lo estamos llamando como la cuarentena. Se traumatizó, por decirlo de cierta manera, el flujo normal de todo lo que nos compete en cuanto a la revisión técnico-mecánica. Entonces, nosotros debemos tener presente que el marco legal vigente hasta el momento es el siguiente. Con el decreto 482 se hace la suspensión de actividades de todos los organismos de apoyo al tránsito. ¿Qué significa esto? A partir de esta fecha, que era el 24 de marzo, a nivel nacional se suspendió el funcionamiento de los organismos de apoyo que son los CEAS, que son los que dan las escuelas para las licencias de conducción, los cursos de enseñanza para la licencia de conducción, los CDAs, que realizan la revisión técnico-mecánica, los CIAs, que hacen resocialización del conductor que infringe, y los CRCs, que son los organismos que hacen reconocimiento de conductores. Estos son los 4 organismos de apoyo al tránsito habilitados hasta la fecha y que se suspenden sus actividades. Por ende, hasta la fecha no se ha vuelto a habilitar con ningún decreto. Estamos a la espera de que se habilite. Luego aparece... Ahora bien, Juan, voy a hacer ahí una intervención pequeña. Entonces, lo que queda claro ahí para mí es que en ese momento, si yo después del 24 se me había vencido, después del 24 de marzo, se me había vencido mi revisión técnico-mecánica, en un retén, en un puesto de control, en una cámara, a mí no se me iba a imponer un comparendo por estar vencido a partir del 24 de marzo la revisión técnico-mecánica. ¿Estamos claros ahí o hay alguna aclaración ahí? Porque no sé. Correcto, Alejandro. Mira, como eso de una vez creó suspicacia y muchas dudas, el gobierno emite el decreto 491, donde define específicamente en el punto, el artículo 8, define que como están suspendidos los organismos de apoyo al tránsito, también quedan suspendidos cualquier requerimiento, cualquier cumplimiento
y se da una ampliación automática de ese cumplimiento. Entonces, a todas las personas que se les venció la licencia de conducción, que se les venció la revisión técnico-mecánica, automáticamente iban a tener una ampliación de ese cumplimiento. Y eso lo define el decreto 491, que en la práctica, ¿qué significa? Que no le deben exigir ni le van a colocar ningún comparendo por vencimiento de revisión técnico-mecánica o por vencimiento de licencia de conducción si se les ha vencido durante este periodo de cuarentena, o sea, a partir del 24 de marzo. Ahora eso bien, es lo que está definido. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos que se les venció antes del 24 o el 23 de marzo? ¿Se les había vencido? ¿Qué pasa con aquellas personas que se les había vencido la revisión? Correcto, tanto a los que se les venció la revisión técnico-mecánica como los que se les venció la licencia de conducción, automáticamente no tienen posibilidad de circular. ¿Qué significa esto? Los vehículos no deben circular porque ellos no quedaron cobijados con esta, digamos, beneficio, llamémoslo así, de los vencimientos. Estos que no tienen la revisión técnico-mecánica al 24 de marzo vigente, no la tenían, deben quedar guardados. Es mejor que no lo saquen porque ellos sí van a ser inmovilizados y van a ser merecedores a una sanción. Igualmente los que tienen la licencia de conducción vencida a esa fecha. Prácticamente no tienen licencia. Ok, Juan. Ahora viene otra pregunta, Juan. Se habla de que el gobierno en otra disposición en esos días, posterior a esta que estamos hablando, dijo que habían unos plazos para cuando acabaran los periodos de aislamiento obligatorio o cuarentenas, el gobierno nacional lo dijo así, usted me lo aclarará, Juan, que tenía, después de que se acabaran esos periodos, 30 días para poder tener nuestro documento y poderlo presentar en caso de algún control. ¿Cómo es el asunto ahí? Es correcto, Alejandro. Mire, en el decreto 491, artículo 8, dice de esta manera: ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y licencias. Cuando un permiso, autorización, certificado o licencia venza durante el término de vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla, se entenderá prorrogado automáticamente el permiso, autorización, certificado y licencia hasta un mes más, contado a partir de la superación de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. ¿Qué significa esto? Este punto, artículo 8, que en el día que salga definido en un decreto que aún no ha salido ese decreto de parte del gobierno nacional, que diga a partir de qué día se vuelve a reabrir los organismos de apoyo al tránsito. En el momento en que se abran, los usuarios que se les venció durante este periodo van a tener 30 días de vigencia para poder ponerse al día con el cumplimiento reglamentario. Ese es en la práctica lo que significaría ese artículo 8 del decreto 491. Son 30 días. Ok, Juan. A partir del momento en que se acaben el periodo de aislamiento obligatorio o cuarentena, 30 días, que lo diga el gobierno nacional. Primero que todo. Para el caso nuestro, es el día que inicien actividades los organismos de apoyo al tránsito, que eso debe salir en un decreto que aún no ha salido. Por eso estamos todavía cerrados todos los organismos de apoyo al tránsito. Ahora, ¿los CDAs pueden abrir cumpliendo el protocolo de bioseguridad para hacer inspección, más no expedir certificado de revisión técnico-mecánica? Correcto, Alejandro. Por ejemplo, actividades que se requieren y que realizan los CDAs, como las preinspecciones de seguridad para los planes estratégicos de seguridad vial, por ejemplo. Estas actividades que no tienen un cumplimiento reglamentario las pueden seguir haciendo, pero el CDA solamente puede abrir si ya tiene un protocolo certificado
por parte de la alcaldía y los permisos y todo, y implementado obviamente el protocolo para realizar esta actividad con todas las normas de bioseguridad. Pero solamente estas actividades, no lo que tiene que ver con revisión técnico-mecánica. O sea, la certificación de revisión técnico-mecánica en este momento está suspendida. Juan, cuando se diga que se reabren las puertas nuevamente para que los organismos de tránsito empiecen a operar y dentro de eso la revisión técnico-mecánica se dice, ¿qué va a acontecer con regiones, ciudades o pueblos que están en situación de alarma por la cifra de contagio? Y le nombro Leticia, Barranquilla, Cartagena, Bogotá, que cada día está más contagiado, cuando se supone, estamos hablando de un supuesto, que el presidente está diciendo que es una salida inteligente y que le da facultades a los alcaldes para dar libertad limitada o no en esas condiciones particulares. ¿Qué cree usted que pase en esas regiones de alto contagio para la posibilidad de aperturar esos CDAs en esas zonas de Bogotá o de las otras ciudades? Sí, Alejandro, en este momento lo que usted acaba de decir es la realidad, es un supuesto. Ese escenario no lo sabemos todavía porque no ha salido el decreto que defina ese cómo va a ser esa apertura. Como no ha salido ese decreto, ¿qué es lo que nosotros estamos pensando? Pero eso es un escenario que puede ocurrir como no. Una situación que podría llegar a ocurrir es que algunos CDAs que están ubicados en municipios donde hay condición de casos de COVID, pues no van a poder aperturar. Igualmente aquellos CDAs que por razones de que no hayan hecho el trámite del protocolo de bioseguridad y los permisos respectivos, porque todo esto hay que cumplir con una serie de permisos, si no los tienen al día, el mismo día que el gobierno defina la apertura, pues ellos no van a poder aperturar. Entonces, ¿qué se cree? Se estima que tenemos en este momento a la fecha más de 2 meses de acumuladas revisiones técnico-mecánicas, más de 2 meses. Y el gobierno solamente da 30 días para que se pongan al día estas 2 meses de revisiones que están acumuladas. Luego se cree que muy probablemente va a haber congestión y va a haber aglomeración. Y si estamos cumpliendo el protocolo de seguridad que dice que se debe atender solamente con cita previa, estas condiciones especiales van a restringir un poco la cantidad de vehículos que podamos atender en el evento en que se abra. Pero vuelvo y aclaro, Alejandro, este es un supuesto, es un escenario que estamos pensando que puede llegar a ocurrir porque lo que debería ser es que en el documento que el gobierno nacional, con el decreto que aún no ha salido, defina cómo se va a atender a estos usuarios del servicio de revisión técnico-mecánica. Creemos nosotros, por lo que hablamos, por lo que ya entendemos un poco de la situación, que va a haber una congestión. Sí va a haber una congestión, porque hay represamiento de servicios pendientes, más los que se les había vencido mucho antes, y igualmente los CDAs que no van a poder abrir. Entonces, consideramos que se van a presentar por lo menos ese mes, va a ser un mes bastante crítico, y estamos preparándonos todos los organismos de apoyo, estamos preparando una contingencia, una atención que se le pueda dar a todos estos usuarios que están pendientes del servicio. Se supone que los CDAs para motos no todos tienen la misma capacidad de atención y de evacuación, depende de la cantidad de pistas, y las pistas son el espacio para colocar una moto para hacerle todo el proceso de revisión. Uh-huh. Un CDA con una pista en un día, ¿cuántas motos puede evacuar habiendo de 6 a 6 promedio, más o menos en estas condiciones de cumplimiento de unas políticas de bioseguridad y de un aislamiento? ¿Cuántas motos podría sacar, evacuar con una pista en un día? Ese es muy buen tema, porque podemos aclararle a todos los usuarios lo siguiente: los CDAs no pueden atender igual cantidad de servicios porque depende de varios factores. 1, la cantidad de inspectores que tenga. 2, la cantidad de pistas disponibles que puedan para atender el servicio. La ley dice que como máximo, en una hora, un CDA, teniendo todas las condiciones,
podría atender 12 motocicletas en una hora. Pero en la práctica, realmente eso se baja a 6 motos por hora, que es las que normalmente le están certificando a los CDAs de motocicletas. ¿Por qué? Porque una pista con un determinado número de inspectores, hablemos 3 inspectores, y una pista funcional tendría más o menos una capacidad de entre 6 a 10 inspecciones realizadas técnicamente. Para subir esa capacidad tendría que colocar otra pista paralela y otro grupo de inspectores que por razón de costos, razón de funcionabilidad y del comportamiento del mercado a nivel nacional, no se están dando esas situaciones. Normalmente los CDAs de motocicletas en promedio están atendiendo entre 6 y 8 motocicletas por hora. En la práctica, ¿qué es esto? Que un CDA podría atender máximo 80 motocicletas al día en una jornada normal de trabajo, entendiendo también que la jornada está restringida por el protocolo de bioseguridad. Por ejemplo, el horario de atención en el caso de muchas regiones va de 6 de la mañana a 6 de la tarde. El horario nocturno no quedó habilitado. Y los fines de semana, sábados y domingo, en muchas regiones hay toque de queda. Luego no se va a poder atender el servicio. Estos son elementos que restringen aún más la capacidad para atender a estos usuarios. Entonces, la conclusión de esto es que el escenario que se está vislumbrando es que va a haber represamiento, sí. Ya existe una gran situación de aglomeración desde el día en que se pueda aperturar el servicio a los usuarios. Juan, entonces, la recomendación que yo haría a las personas sería, como algunos CDAs están abiertos y pueden hacer una preinspección a la motocicleta, pues que lo hagan para saber qué ajustes tienen que hacerle con su técnico a la moto en llantas, en frenos, en gases, en sistema de alimentación, en ajuste general, bueno, todos los parámetros que ustedes no conocen, para que no nos cojan la noche el día de Juan. Y la otra sería llamar al CDA, pero no sé dónde están esos teléfonos en las regiones, esa lista, para llamar y agendar la cita para el momento de la verificación, a ver si les piden la revisión, el papel, que ahora ya no es papel, es virtual, después tocaremos ese tema, el documento que se los pidan, pero previo a haber hecho una preinspección, porque si no, si estamos pensando que en condiciones normales yo voy y pido mi revisión hoy me atienden en la tarde, en este momento después del COVID ya no va a ser así, Juan, si no lo hice un trabajo antes de. Sí, correcto, Alejandro, es importante tu sugerencia y ojalá que todas las personas que tengan oportunidad de ver esta publicación entiendan que hagan un prechequeo, una preinspección de sus motocicletas con el fin de que cuando lleguen a hacer la revisión técnico-mecánica te pasen muy fácilmente y no tengan que hacer una segunda inspección, porque como lo hemos hablado, va a existir una congestión y va a ser difícil hacer esa segunda inspección. Entonces la recomendación es aprovechemos estos días para poner a tono, a punto nuestras motocicletas, que las llantas tengan un buen labrado, que las luces estén funcionales todas, que la motocicleta, sus sistemas de frenos estén en condiciones adecuadas, que todos sus sistemas funcionales, suspensión, dirección, chasis, estén en las mejores óptimas condiciones, que no existan elementos sueltos, sus espejos estén bien asegurados y funcionales. En general, lo que todo motociclista responsable sabe que le debe revisar a su motocicleta que esté en muy buenas condiciones, igualmente que no esté echando humo y las emisiones sean las adecuadas, que estén bajo norma. Ahora bien, hablemos de las fechas. Ya dijimos, en el escenario que el gobierno dicte la nueva disposición, que posiblemente, entre comillas, sea que diga, bueno, ya podemos salir de este aislamiento obligatorio de manera inteligente con las facultades que supuestamente le dan a los alcaldes y gobernadores y tomen criterios según la importancia de la gravedad de contagio en sus regiones y ciudades. En ese momento, Juan, entonces, según lo que está escrito hasta el momento en los decretos, en las resoluciones del gobierno nacional, tendríamos 30 días para hacer todo esto, para sacar nuestro documentico de revisión. Pero hay otra cosa que me está preocupando mucho, Juan. He encontrado casos de personas, ayer domingo las vi, estaba hablando con los de la veeduría de Bogotá,
estaba hablando con unos motociclistas y unos amigos, y me están diciendo que el RUN está haciendo unas ampliaciones automáticas si se vencieron dentro de estas cuarentenas, le están dando una ampliación de tiempo para que renueven su SOAT, su revisión técnico-mecánica, a unas personas, por ejemplo, me contaban que le ampliaron al 11 de junio. Entonces él decía, como me lo ampliaron automáticamente al 11 de junio y tengo 30 días más, entonces tendría hasta el 11 de julio. Otros dijeron, no, lo están ampliando al 30 de junio. O sea, a mí personalmente, Juan, te lo digo, me está pareciendo que esa situación no es clara y el RUN se está prestando a confundir cuando no hay una nueva medida al día de hoy, 26 de mayo, del Gobierno Nacional. Está generando mucha confusión en la sociedad y uno ya no sabe qué hacer. Y como estamos en paralelo en Bogotá, que empiezan a funcionar las cámaras y que van a detectar infractores, entonces son muchos bombardeos de situaciones que ponen a uno muy nervioso, Juan. ¿Por qué el RUN está haciendo esto? Bueno, esa es una buena pregunta que hay que hacerle a la concesión RUN, Alejandro, y sería importante llegar a hablar con ellos, porque lo que está escrito en los decretos es muy claro. Dice que hasta que no aperturen los CDAs, en esa fecha es que comienzan a correr los 30 días. Y lo dice muy específicamente un mes, porque es importante diferenciar entre 30 días calendario y 30 días hábiles. Es un mes, o sea que estamos hablando de 30 días calendario. Eso lo dice específicamente el decreto. Luego, como no está dando fechas, en este momento no hay una fecha específica porque no ha salido el decreto del gobierno que diga a partir de qué día van a abrir los CDAs. En ese momento en que se dé ese decreto con ese día específico, comienzan a contar los 30 días. No debería, creo yo, que el RUN debería estar haciendo esas fechas. Sí, o sea, en el deber ser no existiría un elemento de referencia para tomar esas fechas en el hoy, porque esa fecha de referencia debe salir con el decreto que expida el gobierno, que aún no ha salido. Juan, ahora bien, como el tema aquí es de que de pronto hayan unas interpretaciones y depende de la autoridad de tránsito civil, si es civil o policial, si es la policía de tránsito y si es la de carreteras, porque es que esto viene muchos intereses, policía de tránsito local, policía de tránsito nacional, alférez o como lo llamemos en los agentes de tránsito particulares. Sí. ¿Qué va a pasar si yo me confié en que me lo renovaron, por ejemplo, al 11 de junio y que según el decreto dice 30 días más? ¿Cómo me defiendo yo si me confiaba que era el 11 de julio? Yo no me puedo defender ahí porque me van a decir el decreto decía tal cosa y usted no lo vio. Que el RUN lo hubiera dicho, ahí se formó un rollo complicado para yo poderme defender y posiblemente me veo envuelto en una multa, una sanción al final. Precisamente, Alejandro, usted lo acaba de decir. Nosotros debemos acogernos a lo que digan los reglamentos, los decretos. El RUN en este momento está tomando unas fechas que tentativamente creyó, de acuerdo a la locución del presidente del 5 de mayo, donde él había expuesto que se iban a abrir los centros de diagnóstico automotor. Pero a la fecha, hoy estamos a 26, prácticamente 20 días después, no se han abierto los CDAs, después de que la locución presidencial definió que se iban a abrir. Entonces, esas fechas no se deben tener en cuenta en el caso del RUN. Hay que informarle a los usuarios, a nuestros motociclistas, que por favor no tengan en cuenta la fecha del RUN hasta el momento porque no existe un referente del marco legal. Lo escrito hasta la fecha es que a partir de que se abran por decreto los CDAs es que corren los 30 días, antes no, ni después. O sea, debe ser a partir de la fecha de apertura que lo definirá un decreto que aún no ha salido. Y la recomendación, Alejandro, que como tú lo has dicho, es válida. Los motociclistas, por favor, no esperen a última hora. En el primer día, agéndense. Vayan adelantando este trabajo porque no esperen a último momento, porque muy probablemente debido a la congestión, a la gran cantidad de servicios acumulados, muy probablemente no los van a poder atender en esos 30 días, si esperan al último día. Entonces apenas se enteremos, y eso va a ser importante en tu medio, en Publimotos, hay que replicarlo, el día que salga el decreto que defina ese día específico
sobre el cual se van a contar esos 30 días, hay que hacerlo viral para que todos conozcan el plazo. Pero no esperen esos 30 días, por favor. Preparen sus motocicletas, agéndense, organicen para que ese cumplimiento de esa inspección sea un éxito y no tenga ningún trauma, ningún pendiente. Juan, recordémosles cuál decreto y cuál artículo es el que habla de los 30 días, para que la gente lo busque en internet. El decreto, la medida que habla de los 30 días y en qué parte de ese decreto está. Perfecto, y te lo voy a enviar para que tú lo puedas replicar en la nota. El decreto es el 491 del 2020 y el artículo es el artículo 8, donde se da automáticamente la ampliación de todos los cumplimientos como licencias, vigencias de permiso, autorizaciones, certificados de revisión técnico-mecánica, etcétera. Esto lo dice específicamente el decreto 491 en su artículo número 8. Lo escrito está, y en el marco legal es donde debemos guiar finalmente, así de fácil. Y son las medidas que está dictando el gobierno nacional con fuerza de ley de la República. Con fuerza de ley. Sí, eso es lo que el cumplimiento es ese, no es más. Ok, Juan. Le agradezco mucho, Juan, que le ofrezco disculpas por quitarle tanto tiempo. Yo sé que usted está ocupado alistando todo este tema de protocolos y alistando, usted está en una de sus empresas alistando todo esto. Lo vamos a molestar en la tarde, Juan. Muchas gracias. Con gusto, Alejandro, usted sabe que estamos disponibles porque esto va en bien de todos los motociclistas, que estén atentos, que estén informados y qué bien que lo estén haciendo acá a través de Publimotos. Muchas gracias, Alejandro.